es un tema social, no es un tema policial. Por lo tanto, yo diría de que el solamente enfocarse, Alexander y señorita Karina, enfocarse solamente en una reforma policial es una visión, como yo he definido, glaucomatosa del tema de seguridad pública. Porque solamente se está hablando de policía, de reforma de policía. El país necesita una intervención en el tema de seguridad pública y ciudadana, que es un plan integral y no focalizado solamente en la policía. Porque el tema, repito, de inseguridad ciudadana es un tema social, no policial. Y en caso de que esto se aborde de una manera más macro, ¿cuál sería el primer paso? ¿Se empezaría por la policía o por dónde? Tendría que empezarse de manera simultánea, con un plan integral que abarque todas las instituciones del Estado dentro de un plan sombrilla, donde sea el director de eso, el Ministerio del Interior y Policía, como era el plan de seguridad democrática. Lo correcto para mí, y con el respeto que me merece el señor presidente, porque yo quiero hacer aquí una aclaración. Primero, todas las opiniones que yo vierta aquí son estrictamente profesionales, lejos del ámbito político. Y en segundo lugar, de que los presidentes no se equivocan, son mal asesorados, porque el presidente no puede saberlo todo. Entonces yo diría que una asesoría correcta era haber tomado lo que se hizo bien en el pasado, para a partir de ahí empezar dándole continuidad de Estado a lo que se ha hecho. Y el plan de seguridad democrática, que se llevó a efecto desde el año 2004 en el gobierno del doctor Leonel Fernández, que fue exitoso, que empezó con una inseguridad pública de un 70.5%, como también la primera prioridad en esa época del pueblo dominicano, igual que el día de hoy. Al entregar el gobierno en el 2012, ya era el octavo lugar. Aquí ya no se hablaba de eso. Ya era el costo de la vida, la inflación, era la carestía de los artículos de primera necesidad, todas esas cosas. Pero inseguridad, aquí no se hablaba de eso. De suerte que mi recomendación era tomar ese plan, que se desechó por asuntos políticos, netamente políticos, personales, no porque era malo, y a partir de ahí, entonces, continuar, mejorarlo, fortalecerlo. Y ahora están partiendo de cero. Entonces, yo hubiera hecho eso. En tal sentido, eh, eran medidas que eran importantes atacar las causas que genera la violencia y la delincuencia. Y específicamente, Alexander y señorita Karina, es que ahora mismo se están combatiendo los efectos de la delincuencia y violencia. Los efectos. No hacemos nada con atacar los efectos solamente. Eso es una parte del tema policial. Pero la principal misión del Estado es velar por la prevención y disuasión de la criminalidad, la violencia y el delito. ¿Y cómo eso se prevé? Atacando las causas. ¿Y cómo se hacen las causas? Bueno, bajo el entendido, Alexander, de que como es un problema social, la medicación a esa infección social tiene que ser también social. Como es multidimensional, las soluciones son multidimensionales, porque como es multicausal, es multidimensional. De manera que, ¿cuáles son las principales causas? Y aquí traigo a colación un estudio científico, porque ahora mismo la policía o el Estado no puede trabajar con por olfato, o por una encuesta, como hacen los políticos, que son mediciones de encuestas casi todos los Y días. menos en este tiempo que la data está en todos lados. Exacto. No, es científico, científico, en el sentido de que hay un gran sociólogo. ¿Y por qué la sociología? Bueno, porque estudia la sociedad.
una ciencia social. Hay un sociólogo matemático noruego, Harold Galtung, que habló muy bien y describió muy bien lo que es la violencia y delincuencia, como un triángulo, el triángulo de la violencia de Galtung, donde aparecía en la parte superior del triángulo la violencia directa, que es la violencia visible, la que todo el mundo ve, que son los robos, los atracos, los homicidios, los secuestros, todo eso. Esa violencia es la que se ve. Pero hay otros dos tipos de violencia, que es la invisible, que la gente no la ve. Y también el Estado tampoco la ve, a menos que tú no sepas de eso, que son dos tipos de violencia. Uno, que es la violencia estructural, que es competencia del Estado, y lo vamos a hablar ahorita, y otra es la violencia social, que es competencia de la misma sociedad. Me explico. Y esto yo lo significo como un volcán. El público, la gente, los habitantes, ve el cono del volcán, lo que se ve de la superficie hacia arriba. Y cuando hace erupción, bueno, ve la larva, el humo, las cenizas, los residuos del volcán, el terremoto, ¿no? Pero debajo del volcán, aunque esté apagado, nadie ve lo que pasa bajo tierra. Y está en ebullición ese volcán, el magma ardiendo. Aunque esté apagado, pero abajo está activo. Entonces, esa actividad volcánica, en el aspecto de la delincuencia y violencia, está en la estructural, que es el Estado. Porque el Estado, cuando el Estado no satisface las necesidades sociales, como la falta de educación, la falta de salud, la falta de acceso al deporte, la falta de distribución equitativa de la riqueza, la falta de empleos, la carestía del costo de la vida, todo eso genera una insatisfacción en la población y genera violencia y delincuencia. Ahora, hay otra parte que es la parte cultural, que es social, que cuando la misma sociedad no siembra valores y principios en sus hijos, en el seno del hogar, que esa inversión de valores hace metástasis en toda la familia. Hay una transculturización en la música, esa música urbana que te incita a la violencia todos los días, que te incita al sexo depravado y al sexo violento todos los días, con música que te dice, bueno, yo te pego un tiro a un policía, tal cosa, esto. En un lenguaje invasivo todos los días en niños que escuchan eso y lo ven normal. Y cuando crecen ya totalmente adoctrinados por ese tipo de inconductas. De suerte que ya eso es un problema social, falta de civismo. Y eso es un tema que tiene que trabajar la sociedad. De manera, ya para concluir, el Estado debe focalizarse, no un tema policial solamente, es social, es a esa estructura del Estado, donde obras públicas, salud pública, deporte, todos esos ministerios tienen que trabajar juntamente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y la policía, para dar una respuesta organizada, coordinada y efectiva al tema de la violencia y delincuencia social. Yo sé que usted nos advirtió que va a hablar en términos estrictamente profesionales, no políticos. Totalmente. Pero me está obligando a llevar a una pregunta política. Sí. Porque usted estuvo al frente de la policía hasta el año 2012, ¿sí? O un poco antes. No, yo fui jefe de la policía desde el 2007 hasta el 2010. Hasta el 2010, 3 correcto. años. En el momento en que se estaba ejecutando el plan de seguridad democrática, que fue muy efectivo, lo conozco por sus muy propias bien. palabras. Correcto. Sí. Entonces, partiendo de allí, durante 10 años, para redondear, se ha venido entonces creando todo ese caldo de cultivo que está llevando los niveles de inseguridad ciudadana al nivel de hoy. Sí. Y que exige entonces una acción como la que usted dice, multisectorial, y que tome en cuenta muchos elementos más allá de la transformación de la policía. Claro, por supuesto. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque nosotros hasta hace unos meses, hasta hace un año, escuchábamos que este era un país en el que la economía tenía un crecimiento promedio anual de por lo menos 5% o de 5 puntos, y que éramos uno de los mejores países del Caribe.
que evidentemente durante este último año se han evidenciado muchas cosas, pero desde su punto de vista, ¿cómo eso se deterioró a esos niveles para llegar a donde estamos hoy día? Sí, y mi respuesta también va a ser profesional, no política, porque tu pregunta tampoco es política. Que toque un tema de quién lo hizo. Es que estoy tratando de pasar así como por Sí, de ladito. Sí, pero no, pero mira, todo iba muy bien, porque ese plan de seguridad democrática, que empezó a implementarse en el 2005, porque se realizó en el 2004, bajo la égida de New Link, la empresa internacional, con sociólogos internacionales, y se elaboró un buen plan integral, donde la policía es un elemento de tantos, de 16 planes. Entonces, en el año 2013, todo iba bien, y la reducción de esa violencia y delincuencia y criminalidad fue bajando sostenidamente hasta el 2013. Y ya en el 2008, para poner un ejemplo, ya la República Dominicana, en nuestra gestión, la encuestadora Mercer, internacional Mercer, en CNN en español, que no lo dijo aquí un noticiero dominicano, CNN en español, en junio de 2008 ya decía, en esa encuesta Mercer, de que Santo Domingo era la ciudad más segura de América Latina. Y en el 2010, el señor Macarrulla, hoy ministro de la Presidencia, nos entregó a nosotros un reconocimiento, porque en ese año, un año completo, el país no había sufrido un asalto de ningún turista, sector turismo. Había seguridad pública en el país. ¿Y qué pasó a partir del 2013? Que esas nuevas autoridades que estaban en el gobierno del 2012 al 2020, ese plan que estaba bien diseñado, se desechó, porque eso era Leonel Fernández. Y había que satanizarlo. Como todo lo que así hizo Leonel, había que satanizarlo. Y las consecuencias de hoy están aquí. Una policía que era de un plan a 15 años de ejecución de un proceso, no se llevó a cabo. Se dicen por ahí, no, que la policía no quiere cambiar. Eso es mentira, no es la policía. El poder político de ese entonces. Y para ser más específico, y yo he dicho en varias entrevistas, y lo reitero aquí con mucha responsabilidad, de que tanto el presidente Luis Abinader, como el director de la policía pasado, como el actual, el general Ten, no tienen responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. Ellos recibieron un país en crisis, sobre todo de seguridad pública, y están haciendo su mejor esfuerzo. Que esté bien asesorado, ya es otra cosa, pero no tienen culpa. El responsable es el que hizo aquella vez ese desastre. Además que hizo una ley en el 2016 para controlar la policía de parte del nivel político errada. La peor ley que tiene la policía en toda su historia es la ley actual, la 590-16. Desastre de ley. Pero ni tenía reglamento. Bueno, también la otra tenía reglamento y no se habían aplicado en su totalidad, para ser justos. Pero es que ahora mismo la policía no tiene, o el director general de la policía, no tiene el desenvolvimiento operacional que se tenía antes para poder dirigir una institución tan compleja y delicada como la institución de la policía. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales, general, basados en esta nueva ley del 2016, de cómo se está manejando la institución en este momento, o hacia dónde podría estar yendo con esta transformación, y la que usted dirigió en su momento? Hay muchas diferencias, muchísimas. Pero vamos a ir todavía a hacer un zoom a esa ley, a lo que estamos hablando hoy en día, al aspecto social. Porque hay que ver de que la policía como institución es buena. Lo que falla en la policía es el personal que ingresa, los policías. Que hay policías buenos, hay policías malos, como en toda profesión. Hay médicos buenos, médicos malos, abogados buenos, malos, sacerdotes buenos, sacerdotes malos. Pero la iglesia como iglesia es buena. Entonces, lo que ingresa a la Policía Nacional no es lo mejor de la sociedad.
por los bajos sueldos que devengan. Entonces, a pesar de que hay bajos sueldos, entonces la ley anterior, promovida por un sector que está todavía trabajando en la actual reforma de la policía, ese sector influyó para que le quitaran a la policía la facultad de poder tener un segundo trabajo en su tiempo libre. Un absurdo. Entonces me dirán, no, general, lo que pasa es que la policía, tú veías a los policías en bancos, con funcionarios, en tiendas, los bañaperros, porque para denigrar, ¿no? Bueno, es posible, forzado por las circunstancias. Ahora, ¿qué me dice a mí el policía que tiene otro empleo? En su tiempo libre, oiga bien, en su tiempo libre, que no quiere delinquir. Claro. El policía que tiene un segundo empleo, en vez de tomar el dinero de un punto de droga, en vez de meterse en corrupción, un segundo empleo es, yo quiero alargar mi sueldo de lo mal que me pagan, porque no quiero meterme en corrupción. Claro. En los Estados Unidos, porque muchos también los que están en esa reforma, los parámetros que toman Estados Unidos, un país súper desarrollado y el más rico del mundo, no quieren comparar con ellos. Pero vamos a suponer en Estados Unidos. En los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, recientemente le permitieron a los policías trabajar en su tiempo libre. Allá también lo hacen, en la mayoría de los estados. ¿Y qué hacen ellos? Inclusive llevan su vehículo. Oiga bien, en los Estados Unidos, el policía en su tiempo libre se lleva su patrullero y uniformado legalmente puede ser contratado por un restaurante, un banco en su tiempo libre y va su patrullero allá afuera y él en la entrada, uniformado, con su radio, todo, porque también da seguridad ciudadana y gana su dinero en su tiempo libre. Aquí no, aquí somos los más papistas que el Papa y con un bajo sueldo, más encima le prohíben tener un segundo empleo, aunque sea profesional. Vamos a hacer una breve pausa, general, si me lo permite. Por Vamos supuesto. a eso, ya lo dije, a una breve pausa y ya volvemos en No se diga más. Pa' que no se diga más.